Hay historias que comienzan mucho antes de tomar un avión. Historias que nacen en los sueños, en una curiosidad que no se puede explicar. En este episodio de Vivir Afuera nos acompaña Camila Vélez, una mujer que creció entre la cultura colombiana y el imaginario francés, y que decidió cruzar el océano para convertir esa afinidad en su forma de vida. Desde Dinard hasta París, Camila no solo aprendió a cocinar, aprendió a habitar el detalle, la disciplina y la belleza de la alta pastelería. Durante más de una década trabajó en cocinas exigentes, frente a clientes, en escenarios donde cada plato es una obra efímera. Pero su historia no se detiene ahí, porque emigrar también es perderse, reinventarse, viajar sin certezas y volver. Hoy, Camila es cofundadora de Mistral, una de las pastelerías francesas más reconocidas de Bogotá, y su historia es la prueba de que cuando sigues lo que amas, el mundo, de alguna forma, termina abriéndose. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, Camila, un placer tenerte acá en el estudio, hablar sobre tu migración a un país que me encanta, que es Francia, y también que nos cuentes un poco de lo que has hecho trayendo esa cultura francesa de la pastelería, de la panadería a Colombia. Hemos tenido la oportunidad de ir varias veces a Mistral, a hacer eventos allá, y bueno, gracias por sacar el tiempo y estar acá con nosotros. No, pues un saludo y gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí compartiendo mi historia, que bueno, uno piensa que es una historia sencilla, pero cuando la describes se siente uno muy importante y especial. Entonces, gracias por esta invitación. Bueno, y como tú sabes, acá mezclamos en este podcast mis dos pasiones, que son el vino y la migración, que es la razón por la cual estás acá. Y hemos hecho varios vinos franceses. Hemos tenido, por ejemplo, muchos franceses que viven acá en Colombia, entonces nos hemos ido con vinos de Francia. Hoy quería seguir con el tema de Francia en cierto modo, pero irme por un vino de otra región. Entonces me fui por una uva francesa, el Pinot Noir, pero de Oregon en Estados Unidos. Muy Entonces bien, de pronto un twist distinto en una cepa muy francesa, tal como tú también haces pastelería francesa acá en Colombia. Perfecto. Entonces nos fuimos con The Essence of Oregon, A to Z Wineworks, un Pinot Noir, como te decía, de la región de Oregon. Es uno de los vinos de Oregon más vendidos en Estados Unidos. The Essence of Oregon es de hecho una de las líneas especiales de ellos, donde toman, ellos lo llaman como su cuvée especial, y es un blend de uvas seleccionadas de 35 viñedos alrededor de Willamette Valley, de Oregon, donde son como los mejores viñedos que ellos tienen, y tratan de capturar la esencia de Oregon, del Pinot Noir, en esta botella. Entonces esa es como la historia detrás de esta etiqueta. Y me decías, perdón, que Oregón está al mismo nivel de la Borgoña francesa. Sí, exacto. Entonces, ahí. Eso es un dato bien interesante. Entonces, porque uno normalmente piensa como Europa bien al norte y uno imagina que Estados Unidos y Canadá pueden ser bien al sur, ¿verdad? Entonces, que es un clima muy distinto por eso. Y sí, son climas distintos, pero si miramos la latitud, el paralelo 45, Borgoña y Oregon quedan ahí, en el mismo paralelo. Entonces, en cierto modo, lo que pueden ser como los inviernos, lo que puede ser como, las épocas frías y las épocas calientes son parecidas. Es un clima fresco, continental en ambos lugares. Pero de pronto lo que puede ser un poco distinto es que en Oregon vamos a encontrar más como bosque del Pacífico Norte de Estados Unidos, mientras que Borgoña de pronto tiende a ser en los suelos un poco más mineral y más austero. Pero sí es clima fresco, noches frías, que es ideal para el Pinot Noir, que es una uva tan frágil. Entonces normalmente es una uva que no crecemos en lugares donde madure mucho, donde haya mucho calor, y así preserva su acidez, que ahorita seguramente veremos cuando tomemos el vino. Este es un vino que se fermenta más que todo en tanque. El Pinot Noir no nos gusta meterlo mucho como en barricas, bueno, a los enólogos no les gusta meterlo mucho en barricas de roble donde lo impregne demasiado, sino si se usa un roble, es un roble como ya de varios usos, o también tanques para la fermentación. Y bueno, si quieres arranquemos de una vez con la vista. Si quieres puedes usar la servilleta que tienes ahí para mirar el color. Sí, es un color es bien clarito, ¿no? Sí, es como lo que esperábamos del Pinot Noir, una cepa que tiene ollejos o pieles muy delgadas.
no impregnan tanto color ni tanto taninos al vino. Bien clarito y bien rojizo, ¿verdad? No Sí. alcanza a ser granate, pero entre un rubí y un granate de pronto, pero se nota así, ¿no? Un vino, un tinto clarito. Ujú. Sí, yo siempre, los pinos siempre los he tenido como vinos muy, muy frescos, muy limpios, Sí, ¿no? exacto. De Sí. pronto por eso es que no Ujú. les gusta meterlo en barrica para que... Sí. Ujú. Ok. Bueno, Bueno, entonces si quieres a la pasemos a nariz. la nariz. ¿Qué notas hay? Como a un poquito cereza. Es una nariz bien pronunciada, ¿verdad? Es bien perfumado. Uno va acercando la copa y ya lo nota de una vez. Pero elegante, no es como esos vinos a veces de California que le pegan unos, No, es como mucha suavecito, fruta así iba a confitada. decir. Es elegante, es pronunciado. Sí, frambuesa, cereza roja. Yo diría como todos esos frutos rojos se me vienen cranberries. Pero también de pronto un poco floral, ¿no? Sí, Como rosa, violeta. pero sí es muy limpio, muy Ujú. fresco. Y no sé si le alcanzas a notar como sutilmente de pronto un poco de especias. Yo le siento un poquito de pimienta A negra ver. o como de anís también, entre lo floral y entre lo frutal. Pero sí, es interesante porque hay bastantes cosas. Es una nariz que pega, pero es sutil. Bueno, es como elegante, ¿no? No es como eso sí que es fruta confitada y que uno siente como que, uy, no, Que va a ser eso. pesado en Sí, el exacto. paladar, no, se siente fresco. Y bueno, entonces salud. Bueno, salud. Espero que lo Santé, disfrutes, Sante. como dirían. Y es un vino, está fresquito, es un vino que debe tomarse. ¿A qué temperatura lo recomiendan? Sí, si notas está un poquito frío. Sí, no está frío, pero está Ajá. fresquito. En Me lo que parece hicimos que... fue meterlo como 15 minutos a la nevera antes de que grabáramos el podcast. Normalmente eso es como una regla general. Obviamente va a depender del vino, pero muchas veces uno piensa que los vinos tintos los deben servir a temperatura de ambiente y los blancos siempre sacados de nevera, ¿verdad? Y muchas veces una recomendación muy general a veces es el tinto vale la pena meterlo unos minutos a la nevera antes de servirlo, sobre todo los tintos ligeros. Ok. Uno quiere que los tintos ligeros sean un poquito más fríos que de pronto ya los tintos mucho más pesados. Y con los blancos a veces lo que me gusta es sacarlos de la nevera unos 15 minutos antes de servirlos también. Obviamente también dependiendo de qué vino es, pero un tinto ligero como este me gusta, sí, me gusta que esté un poquito frío, que tenga como ese choque de frío. Y sí, como tú dices, muy fresco. No sé si le notas la acidez, tiene buena Yo acidez. creo que este vino pegaría muy bien con algún hojaldre Ujú. bien Sí. caramelizado. Ujú. Un cuñamán, que ahorita de pronto hablaremos del cuñamán, pero Dale, sí sí. como un chozón de frutos rojos, como algo Ujú. que acompañe bien esa frescura. Sí, porque exacto, tú creo que le das muy bien. Tiene frescura y tiene fruta, ¿verdad? Sí, Entonces, no es una fruta empalagosa para nada. Tiene mucha acidez que me parece que balancea muy bien los frutos rojos, pero tiene mucha frescura, ¿verdad? Es un vino, eh, creo que pues ya después de tomar muchos vinos uno se da cuenta que es un vino como que viene un clima más frío, oh, donde la sí. fruta no madura tanto. Em, Como un buen Pinot Noir, los taninos, los taninos son finos, no son muy fuertes, son elegantes, están bien integrados. Me gusta que es un vino con mucho balance. Y me parece que igual es un vino que tiene, o sea, tiene cuerpo porque tú te lo tomas y te queda Ujú. igual el sabor en boca, o sea, Sí, no sí es pasa de hecho, cierto. te queda como un Ujú. retrogusto que la verdad está bastante Sí es agradable. cierto, porque hay Pinot Noirs que a veces son muy ligeros que la verdad no le queda a uno mucho. Y que son un poco secos. Este me Ujú. parece que tiene una nota Este tiene frutal rica. agarre, tiene muy buena acidez, pero como te digo, me gusta el balance. Me parece que tiene balance y tiene complejidad entre la fruta, entre la acidez, entre los taninos, todo muy bien integrado. Y pues sí se nota que es como una alta gama. em, bueno, creo que tiene los componentes del Pinot Noir y ¿Y creo que qué año es este este es vino? 2021. Ok. Y estos vinos por lo general es mejor consumirlos jóvenes o Ujú. dejarlos Los en Pinot cava. Noir. ¿Qué recomiendas? Entonces, pues hay distintos componentes que pueden llevar a que un vino sea bueno para tener varios años en bodega, bueno, o sí, en añejamiento, ¿verdad? La acidez puede ser uno de ellos. Los Pinot Noir tienden a tener buena acidez, entonces puede ser un factor que sí te puede dar un par de años, pero normalmente también lo que es el nivel de alcohol, los taninos, las azúcares, son cosas que también puede dar para que se preserven más tiempo Ok. y el Pinot Noir normalmente no va a tener mucho de eso. Entonces, muchos de los Pinot Noir son de tomar en 2 años, 3 años, Ok. 5 años máximo. Hay unos de muy buena calidad que pueden tener más tiempo. Este yo creo que está bien para tomar ahorita. No creo que lo mantendría muchos años más ahí en un cellar, en una bodega. Pero sí, tiene ya 5 años casi.
Y sí, la verdad que me gustó. Es la primera vez que lo pruebo. Y bueno, me contaste un poco sobre maridaje. Sé que este es tu tema, la cocina y la pastelería. Y cuéntame un poco entonces, ¿qué se te viene a la cabeza con vinos tintos ligeros, pero que sí tengan un poquito de cuerpo, de taninos? ¿Con qué te irías? Con que Miria, pues como te decía, ahí mismo lo probé, pues pienso mucho como en esa gama de hojaldres. Ok. Te decía el cuñamán, Ujú. que el cuñamán es una especialidad que aprendí, pues que es de Bretaña, donde yo estudié, y cuñamán quiere decir en bretón pastel de mantequilla. Entonces es un producto muy icónico de la región, es lo que más les gusta a los bretones, mantequilla y azúcar, y la verdad es que es una combinación muy rica porque es como un hojaldre, pero tú le echas azúcar al momento Ok. de hacer el hojaldre, y en el horno eso es como una caramelización, pues que es muy rico en boca, y siento que como es algo un poquito grasoso, como un Sí, poquito ok. caramelizado, siento que un vino como este pues puede Ok. pasar muy bien. ¿Pero es muy Entonces, dulce o es como más no, pues para mí o sea, es dulce, pero no es como? empalagoso. O sea, Exacto, sí. obviamente es como el dulce ideal como para caramelizar el hojaldre, pero no Ok. que no sea Sí, de empalagoso acuerdo. en boca. Sí, yo creo que con esto hay otros vinos que irían mucho, que son más dulces, que creo que iría mucho mejor con algo como más dulce. Sí, me parece que el hojaldre podría ser muy bien y algo que Sí. tenga como un poquito. Sí, chocolate siento que no competiría un poco el Ok. chocolate, no sé. A menos que fuera de pronto un chocolate amargo o algo así. Hay veces que dicen que los Pinot Noir pueden ir con chocolate, pero ese tema del maridaje con el vino y el chocolate, sé que hay Aquí mucha polémica se me a salió mi veces. lado bretón y se me vino la mantequilla a la cabeza. Sí. Y aparte de postres, este es un vino que de pronto no me iría con carnes con mucha grasa y carnes como muy fuertes, pero todo lo que sea carnes blancas, pavo, por ejemplo, con una cena como de Thanksgiving, de Acción de Gracias, de esas cosas me parece que iría muy bien. Cerdo, pollo, también puede ser como carnes ligeras, charcuterías, y pescado, digamos, yo creo que un salmón podría ir muy bien. ¿Y no será que en Francia en otoño usan mucho el chevreuil, es como el venado, creo que es? Ujú. De pronto, muchas veces ellos hacen eso Sí, con salsas de grosella y salsa de sí. frutos rojos. Sí, yo creo que game De meats que pronto hay algo sean así. como así, no tan pesadas, más ligeras, puede ir muy bien. Y tiene bastante acidez, me parece. Y los Pinot Noir a veces son acideces, tienen muy buena acidez y son un poco terrosos. Ok. Entonces me parece que también puede ir muy bien como con ensaladas, Queso de con cabra. vinagretas que Ok. tengan, sí, queso de cabra, que tengan un poco como de acidez también. Ah, bueno. Y bueno, entonces espero que lo disfrutes, espero que lo sigas tomando a medida Pues sí, que anotado. hablemos. Yo sé que a veces Claro que las sí. personas se concentran demasiado en hablar y no siguen Ah, tomando, no, no, pero no, 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 yo no, a mí me formaron muy bien los franceses, bueno, entonces. sí, es cierto. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias. Y al mismo tiempo, divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir afuera. Y bueno, hablando de Francia, hablemos de tu historia migratoria, pero yo siento que a ti tu afinidad por Francia comienza bien temprano en tu vida. Cuéntame cuál es tu conexión con este país. Mi conexión con Francia, pues nada, cuando yo nací en Cali, soy caleña, entonces hay veces digo que soy, cuando estoy en un sitio de salsa digo que soy caleña, cuando estoy en Francia digo que vengo de Colombia, uso como Ok. mi zona de origen, entonces soy caleña. Mis papás, nada, a los 5 años, como cualquier papá, estaba buscando un colegio para su hija, y el francés les pareció un Ok. colegio bonito, práctico. En esa época pues no era tan costoso, digamos, a comparación de los privados, entonces pues fui al colegio francés, y ahí estudié hasta los 13 años. Yo estuve en Cali hasta los 13. Era un colegio muy campestre, pues tenía muchos árboles, entonces muy, como dirían por ahí, muy manualito, y pues yo aprendí francés y mi hermana, pero pues mis papás ellos no hablan francés, Ok. nunca tuvieron una conexión directa con Francia, pero pues nada, el hecho de entrar ahí pues hace que finalmente la cultura francesa entre al hogar y al núcleo familiar. Entonces pues nada, eso fue como el inicio en el Ok. colegio francés. A los 13 años nos vinimos a Bogotá, y pues nada, finalmente
el hecho de estar en un colegio francés pues hace que la cultura esté muy, muy presente, ¿no? Tú en el colegio francés, antes de ver la historia de Colombia, te aprendes la Revolución Francesa, te aprendes los reyes, te aprendes... O sea, para mí yo sabía más de Luis XIV que de, no sé, los conquistadores o de Cristóbal Colón. Okay. Entonces, pues ahí fue cuando pues empezó como esa cultura a ser parte de mi vida. Y pues allá pues al tú estudiar en un colegio francés tienes las mismas oportunidades que puedes tener siendo francés. O sea, tú haces un diploma que es el baccalauréat, que es el diploma francés, y a ti te entrenan desde que estás en sexto, séptimo de primaria, a ti te están preparando para el bac. El ICFES es como un adicional. Sí, es cierto. Digamos, yo que hice como colegio inglés acá en Colombia, el IB era también lo mismo. Siempre era preparándose para eso y lo otro era secundario. Sí, lo otro no importaba. Pues no importaba, como, bueno, si lo pasa bien, pero... Sí. Entonces digo que hay gente que conecta mucho con eso, como yo. Yo sé que tengo amigos que finalmente rechazan eso y no conectaron tanto con esa cultura, pero pues finalmente, pues nada, yo lo agradezco mucho y creo que desde ese momento empecé como una fascinación y como una curiosidad de saber, pues pucha, de ir a conocer, o sea, como a mí me cuenta que se come delicioso, que hay viñedos, que hay panaderías, pastelerías, o sea, y uno como que de tanto imaginar y de tanto hablarlo, pues quiere ir a conocer cómo es eso. Entonces, yo tuve la suerte de poder ir a un viaje escolar que hace uno como en noveno de primaria, o sea, cuando uno tiene como 14 años, y ahí hicimos como un mes con una clase del colegio, y pues ahí digamos que fue mi primera conexión con la cultura francesa. Okay. Y yo creo que eso me marcó y me gustó mucho porque cuando yo volví, pues yo sí tenía como objetivo estudiar en Francia. Okay. O sea, ese era mi objetivo. Eso te iba a preguntar, ¿de cuándo pasó de ser un gusto a una decisión real de decir, quiero ir allá? Sí, para mí no, yo no sabía qué quería estudiar. Okay. Y no tenía muy claro. Yo hice una sección económica que es como la intermedia, no es tan científica, pero no es tan literata, es como muy neutra, creo yo. Entonces, no tenía ni idea qué quería estudiar. La cocina hacía parte de mi vida porque mi abuela cocinó, mi tía también, pues gente de mi familia cocinaba, pero no es como que yo cuente que yo cocinaba con mi abuela cuando era chiquita, no. La cocina ha estado ahí, pero no era como una pasión inicial. Cuando yo empecé a buscar opciones para estudiar y para irme a Francia, me acuerdo mucho de sentarme con mi papá y decirle, bueno, pues yo me quiero ir a Francia, yo quiero estudiar en Francia, y mi papá me dijo, yo no te voy a mandar, o sea, la única manera como yo te mando a Francia es si tú escoges una carrera que aquí no puedas estudiar. Okay. O sea, no te vas a ir a estudiar medicina, no te vas a ir a estudiar derecho. Si tú escoges una carrera que solo se puede hacer allá, lo revisamos. Y yo muy juiciosa me fui, entonces me acuerdo en esa época, a la Alianza Francesa, a buscar opciones, y encontré una carrera que se llama BTS, que es en Francia, esto es algo muy interesante, a diferencia de aquí, es que tú tienes escuelas técnicas. Sí. Es decir, tú aquí siempre estudias y por lo general las universidades pues son muy teóricas. Allá pues tú desde los 15 años puedes escoger qué vía quieres hacer y esto aplica mucho sobre todo para formaciones técnicas, como lo son la cocina, como lo son, qué sé yo, la carpintería. Sí, construcción y todas esas Exacto. cosas. Entonces, encontré ese diploma que me pareció genial porque era cocina, pero mezclaba, o sea, también tenía administración, porque pues yo decía, bueno, estudiar solo cocina, a uno aquí siempre le habla mucho el cordon bleu. Y pues el cordon bleu es reconocido afuera. Yo ya estando allá después entendí que el cordon bleu es más como una escuela de cocina para gente que simplemente quiere quiere hacer clases de cocina, pero no es una carrera, además es costoso. Entonces, pues el cordon bleu para mí nunca fue una opción. Y cuando yo encontré esa carrera dije, es perfecta. Mezcla administración, tiene un poco de cocina, tiene un poco de administración de empresas, tiene un poco de restaurante. Si me gusta lo puedo coger y si no, pues por lo menos me deja unas bases administrativas. Claro. Pero qué interesante que entonces, porque hay personas que dicen, no, yo quiero estudiar ingeniería aeroespacial y pues en Colombia no hay, entonces busco dónde. O yo quiero hacer algo que es relacionado a la microbiología y sé que el mejor lugar es, no sé, Alemania. En tu caso fue más el destino lo que claro, lo que me llevó a escoger eso. Claro, fue como, bueno, a mí me gusta hacer brownies. Esta carrera mezcla los dos. Yo también veía un componente y es que allá la educación es gratis. Entonces, pues yo le decía a ellos, pero lo que te cuesta aquí un semestre en la universidad, pues se vaya en viviendo y... Entonces, pues frente a eso creo que mis papás no tuvieron otra opción que aceptar que yo me fuera. Pero pues hoy en día entiendo que para un papá ver a una niña de 18 años, pues irse sola era un poco como escalofriante para ellos, pero
Y de pronto más en ese tiempo que había como un poco más de desconexión, que Sí, no, las personas no estaban como tan comunicadas como es lo pueden verdad. estar hoy en día. Y bueno, tú llegas a Dinah, ¿verdad? Yo llego a DINAG y yo llegué a ¿Y por DINAG. qué? ¿Por el colegio o Sí, por...? porque la verdad, o sea, tú aplicas y en ese momento el rector de mi colegio, el hijo estaba en DINAG. La más famosa es Biarritz. Y claro, Ok. es el sur. DINAG llueve, es oscuro, nadie se quiere ir a Bretaña. Pero cuando yo quise aplicar, el director me habló de esa universidad, pues yo apliqué a 3 para tener chance. Y esa fue la primera que me respondió. Ok. Yo la verdad, yo no sé, pues yo creo que yo iba como sin expectativas. O sea, dije, pues DINAG, pues sí, es en el norte, en la Bretaña. La gente me preguntaba, yo decía, no, pues es un pueblito, pues vamos a ver. Y efectivamente llegué, era un pueblito, pero al borde del mar, muy bonito, muy inglés, tiene mucha influencia inglesa. Y pues creo que algo que a mí me gustó mucho, o sea, o fue muy fácil para mí adaptarme, era pues que finalmente la estructura de un liceo técnico es muy parecida a la de un liceo preescolar. Entonces tú llegas allá y estás en clases de 25 personas, con profesores, o sea, no estás como en una universidad, no sé, no tuve vida Sí, ok. universitaria como tal, pero pues sí, para mí fue como muy fácil adaptarme porque la dinámica era muy parecida. Ok. Y yo era, pues la verdad, en ese pueblo, pues yo era la sensación. Pues una chica colombiana que hablara francés como que ellos no entendían, Claro. pues como yo era tan buena en francés y como yo sacaba mejores notas que muchos de los que estaban ahí. Entonces, digamos que yo tuve una acogida como muy calurosa y la gente se interesaba en mí, quería hablarme, quería... Y pues eso ayuda mucho cuando tú estás Claro. solo en un pueblo, pues Ujú. no me sentí desamparada. Claro. Eso te quería preguntar entonces, porque eventualmente, obviamente, tú estuviste en París también, Al final, que es una sí. cultura bastante distinta, me imagino, de lo que es como, y toda la gente en Francia lo dice, que es muy distinto estar en una gran ciudad a lo que estar como en Provence. Pues tenía dos preguntas. Una era, ¿había muchos migrantes ahí en esa época? ¿O era más que todo gente No, francesa? eran franceses. Ok, En Dinard eran franceses y era gente de Bretaña. ok, Entonces, sí, yo en esa época ahí no había muchos migrantes. Era, como te digo, yo era la única y también como que no les cuadraba. Claro, yo soy mona azul, parezco más ok. francesa que Sí, colombiana. ok. Entonces decían, pero en Colombia no son... Sí, claro, la gente, ahí es cuando se da cuenta que en esos países muchas veces tienen un imaginario muy Sí, es distinto cierto. de Colombia. ¿No sentiste que fue como una desventaja, como digamos, ser una No, migrante allá, sino que no, la al gente, de hecho, contrario. era como les parecía como algo, como appealing, como que les Sí, llamaba la en atención? mi caso fue muy beneficioso, pues, o sea, Ok. yo, y bueno, también como digo, yo venía de un liceo francés, entonces Ujú. también creo que de alguna otra manera tenía ciertas bases como para poder interactuar. Ok. ¿Y sentiste que el ser un pueblo o un lugar pequeño era más limitante como para ser el primer lugar después de venir de Colombia o en cierto modo fue como más fácil No, integrarte para mí así? fue mucho más fácil, claro. Sí, y creo que por eso París, para mí París siempre fue un objetivo, pero creo que yo siempre lo dejé como Ok, para que llegara después, porque es verdad que yo sé que hay gente que tiene experiencias en París en las que es muy duro, porque pues es una ciudad dura con los extranjeros, no es fácil, necesitas para estar bien, necesitas ciertos ingresos y uno de estudiante pues no los tiene. Entonces creo que en ese orden de ideas para mí no fue planeado, no fue como que yo dijera voy a ir a un pueblo, pero hoy en día, después de haber hecho el recuento, creo que fue una gran ventaja para yo poder claro. como integrarme en esa cultura francesa y hacer parte de ella, y pues entonces sí fue muy enriquecedor. Y bueno, ya nos habías mencionado por qué escogiste como esta bueno, en cocina, en administración y todo eso, pero eventualmente te fuiste adentrando en el área de la cocina, la pastelería como de alto nivel, sobre todo en Francia, me imagino un camino bastante exigente. ¿Qué fue lo que te llevó a ese mundo, que te enamoró de ese mundo? Yo creo que cuando o sea, el primer año es un año muy de muchas, o sea, muy de muchas clases, no es tanta teoría, sino muchas clases de cocina. Y Ok, cuando yo empecé a hacer las clases de la pastelería base, yo me di cuenta que a mí me encantaba o sea, estar activa, ¿no? Yo creo que yo no soy una persona como tan de sentarme a un computador ok, y de pensar o escribir, sino me di cuenta que era más, no sé cómo decirlo, operativa, como estar en el terreno. Entonces, las prácticas en teoría tú siempre tenías que mezclar entre hotelería, entonces tenías que estar en la parte de recepción, ok, restaurante, entonces tenías que estar en las mesas, enología, cocina. Pero yo siempre cuando tenía las prácticas pedía que me pusieran más tiempo en la cocina ok. y si era posible en la pastelería. Porque la pastelería, pues digamos que es, sí, no sé, creo que siempre me ha gustado como trabajar el dulce, el chocolate, como que la manera en como uno trabaja un postre, pues es muy distinta a como uno trabaja una carne. Y nada, siempre tuve afinidad con eso y tuve la suerte que en las prácticas y en los sitios donde estuve, pues me dieron la oportunidad de estar siempre en esa área y
Y creo que en su momento no me cuestioné, o sea, creo que conecté con la pastelería y ese fue mi camino y empecé, claro, yo diciendo, estoy en Francia donde los postres y donde la pastelería y esa arquitectura que no existe en ningún lugar, o sea, porque yo estuve con un chef al final en París, el primero con el que trabajé, y él no pensaba en postres, en los sabores, sino él primero pensaba en la estructura, sí, en la visual. Como él decía, yo llegaba y decía, yo quiero que un postre que se vea de esta manera, quiero que sea redondo, con un hueco en la mitad, y en base a eso, entonces uno decía, bueno, claro. ¿qué material o qué elemento me permite hacer eso? Entonces, sí, la pastelería desde el principio y yo me lo disfrutaba mucho, o sea, sí es duro, o sea, no digo que sea fácil, pero creo que cuando tú conectas y estás y te la gozas, pues tú no estás pensando en irte a descansar o en irte a hacer otra cosa, tú lo que quieres es aprender y absorber lo que más puedas. Claro. Creo que... Y cuéntanos de tu pasada a París. A París. Pues rápidamente, digamos que yo en Dinard hice 3 años, porque fue lo que duraba la carrera. Cuando me gradué, pues yo en ese momento tuve un novio francés una época y eso creo que ayudó también como a que yo conectara un poquito más y me moviera un poquito mejor en ese mundo. Y hice un año de una especialización que se llama postres en restaurante. Porque no es lo mismo los postres de panadería, que realmente es como, de hecho es como lo que tenemos actualmente, que o sea, en Mistral son postres que tú puedes hacer, son 1 o 2 preparaciones y son postres que tú puedes exhibir y no tienen ninguna afectación. Un postre de restaurante, pues es un postre que tú tienes que montar a la minuta, que tiene ciertos pasos, que tú simplemente puedes emplatar cuando te lo piden. Es diferente al postre. Claro, no los dejas ahí toda la mañana. Exacto. Tú cuando piensas en un postre de panadería tienes que pensar en que sea una preparación que aguante ciertos cambios de temperatura y que puedas vivir bien durante el día en que esté exhibido. Un postre de restaurante tú simplemente lo puedes servir el momento en que te lo piden y está vigente 5 minutos. Claro. Porque, pues, entonces hice esa especialización que fue muy interesante. De hecho en ese hice un concurso, quise concursar como para un premio que en ese momento era como el premio del mejor postre y tenías que inventarte una receta y en ese momento yo me fui por el lado de la uchuva porque dije, bueno, soy colombiana y entonces fue un ejercicio, pues no gané, pero fue un ejercicio muy creativo, muy interesante porque pues te obliga como a exigirte y como a ir un poquito más allá de cómo puedes manejar los ingredientes o cómo puedes manejar como los sabores o la estructura del plato. Es un ambiente igual competitivo que no sé qué tan sano, o sea, creo que uno tiene que poner límites porque creo que si también te metes mucho en eso, pues finalmente la puedes pasar muy mal, porque es un ambiente en el que solo se destaca el mejor y te pueden hacer sentir como que no vales nada y que no sabes nada de lo que haces, entonces... Y me imagino que los que son muy buenos les va muy bien y debe haber mucha gente que debe ser muy duro. Sí, o que de pronto solamente mi objetivo nunca fue ser la mejor o llegar a ser la mejor chef entonces ese nunca fue mi objetivo. Creo que mi objetivo siempre fue como aprender. Entonces, si yo hacía esos ejercicios era como para ver cómo aprendía o cómo estaba cerca de los que sabían hacer muy bien las cosas para impregnarme de eso, pero nunca fue mi objetivo principal y afortunadamente porque si no creo que estaría un poquito más frustrada. Y entonces cuando hice mi especialización en postres de restaurante logré algo que sí quería hacer y era una práctica en el Plaza Athénée. En París no sé si sabes, pero hay palacios, o sea, tú tienes hoteles 5 estrellas, que es como el top, que es el lujo que uno conoce, pero hay una categoría que se llama palacios, que creo que son 5 o 7 solamente y esos tienen ciertas características, no solo en el ámbito pues hotelero, como son sino gastronómico. Y mi objetivo era el Plaza Athénée, que era donde estaba un chef que se llama Michalak, que es como hoy en día ustedes conocen más el Cédric Grolet, que es el que hace como videos con frutas y en esa época era Christophe Michalak y logré una práctica allá. Y creo que ese fue como mi salto, mi oportunidad para llegar a París. Entonces ahí hice una práctica de 4 meses, que de hecho el primer día que llegué me desmayé, o sea, creo que estaba como muy emocionada y muy impresionada y la primera impresión que le di al chef fue que llegué y me desmayé y entonces pues era fue como la entrada. Sí. Pero pues después de París, al hacer esa práctica, tuve la suerte que un gran amigo mío con el que yo estudié en Dinard entró a trabajar en otro palacio que se llama Park Hyatt, que trabajaba con este chef Fouché, que es el que te digo que él de verdad, ojalá te puedo mandar unas fotos, los postres que él hacía eran muy estéticos, era la arquitectura del postre. Y él estando trabajando ahí me dijo, oye, hay una vacante, se liberó una vacante para que trabajes, para buscar un ayudante de pastelería y pues yo apliqué y pues claro, como tenía ahí el conocimiento, ahí fue cuando yo empecé a trabajar en París.
Entonces, pues yo digamos que me cerré mi apartamento en Bretaña. Y sí, estando en París, pues como tenía un trabajo, sí quería como no pasarla mal. O sea, sí tuve la suerte de poder conseguir un apartamento chiquitico, como todos los parisinos, de 10 metros cuadrados. De hecho, la cama era arriba para poder liberar espacio para que la cocina estuviera debajo. Pero pues era en una zona, se llama cerca de Odeón, pues que era muy cerquita a donde yo trabajaba. Entonces, para mí la experiencia parisina fue como de ensueño. O sea, fue... Súper. mucho trabajo, muy duro, yo solo trabajaba, pero pues creo que estaba como cumpliendo como para mí era como la recta final de Sí, esos claro. años de trabajo y de estudios. Y sí que estuviste en un restaurante que tenía como estrella Michelin. Tenía una estrella Michelin y cuando yo estaba ahí, el chef estaba buscando tener la segunda. Wow. Y ese restaurante tenía una particularidad que era muy chévere y era que era una mesa abierta. Entonces uno cocinaba de cara a todos los clientes y había una mesa que se llamaba la mesa del chef, que era la mesa que estaba al lado de la pastelería. Y a esa mesa del chef llegaban, o sea, Federer, Johnny Depp, o sea, gente que yo no podía creer estarle cocinando, o sea, Wow, qué estar chévere. cocinando cerca a gente como de Sobre todo porque podían, sí, estaban abiertos, entonces podían ver y Claro, tú podían... estabas, y pues sí, tú estabas ahí como en la primera línea, muy protagonista. Entonces fue una experiencia interesante, chévere, muy Y bueno, ya enriquecedora. hablaste un poco de lo competitivo que es y todo eso. Sí, cuéntame, es muy dura esa vida de estar en esos, como en lugares donde toca rendir y rendir físicamente, ¿verdad? Porque si uno está cansado ese día, si uno no sé, las manos no le funcionan bien ese día o no está tan concentrado, no es lo mismo que ir a una oficina, ¿verdad? Sí, no es lo mismo. O sea, digamos que cuando yo estaba ahí, o sea, mientras yo estuve, yo no lo sentía así. O sea, yo creo que yo estaba como yo me metí en ese mundo y en ese video en el que tenías que rendir, tenías que llegar, tenías que estar. Y mientras lo hice, pues para mí era como, yo normalicé muchas Ok. cosas. Pero el cuerpo no, sí, no, es un ritmo que tú no puedes aguantar. Y justamente una de las razones por las cuales yo decidí irme de París fue porque empecé a enfermarme y a decir, "Uy, eso no puede ser esta vida, o sea, yo no puedo tener 27 años y estar sufriendo lo que estoy sufriendo, trabajar 12 horas. Sí, es Sí, que llega un son... momento en el que el cuerpo te pide un alto y ese fue mi alto. O sea, como a Ok. los 27, 28 años alcancé, yo entré como ayudante de pastelería y terminé como su chef, o sea, era como la Ok. mano Ujú, derecha del chef, que finalmente fue mi amigo el ujú. que tomó el cargo. Pero yo en ese momento ya dije, pues mi vida no puede ser solo trabajo, no puede ser... y fue ahí donde decidí hacer como un año El año. sabático Sí. para Y ahorita quiero descansar. que hablemos de ese año sabático porque sí, hay personas en carreras muy distintas, que puede ser que estén en finanzas, que pueden ser que estén en lo que tú estabas en pastelería, cosas que es algo que les ayuda mucho como a resetear, ¿no? Pero de pronto antes de que lleguemos a eso, siendo migrante, sientes que, digamos, estando en ese mundo de la alta cocina y todo eso, ser migrante es un factor, no es un factor, sientes que a veces como que le dan preferencia a los franceses en eso o la verdad es cuestión de mérito. Yo creo, o sea, creo que eso puede tener, y dependiendo de quién lo diga, creo que el mérito afecta, o sea, influye mucho y creo que no Ujú, necesariamente, no hay que encasillarse en que si soy migrante nunca lo va a lograr. ujú. Sí puede ser más difícil, pues sí, seguramente tú aplicar como migrante a ciertos cargos, a ciertos roles, puede que le den prevalencia a personas que sean pues franceses. Pero creo que una vez estés ahí, si tú tienes un buen rendimiento y si te van a dar la misma oportunidad que le dan a un francés. Ok. Entonces, para resumir, creo que depende de cómo lo mires y creo que también es una cuestión de suerte o de con quién te conectes, pero no necesariamente porque eres migrante puedes o no Ok. puedes llegar. En mi caso hay veces siento que le daban más, bueno, y de pronto es porque eres migrante, pero como que no se esperaban a que un migrante rindiera tanto. Ok. Entonces era como, ay, no, pues y además, Ujú. entonces como que creo para mí fue como puntos a favor Ok. de ser migrante. Y bueno, entonces decías, turnos de 12 horas, obviamente todo el tiempo estás rindiendo alto rendimiento. A los 27 dices, tomas una decisión muy valiente que es como decir, bueno, yo quiero como un espacio, voy a tomarme un año sabático. Arranquemos por dónde estuviste. Como donde estuve, pues en esa época, yo no sé si hoy en día existas, eran unos tiquetes que uno podía comprar con multidestinos. Ok. Entonces, la única condición de esos tiquetes es que donde arrancaras, o sea, tenías que terminar donde arrancaste. Entonces, Ok. literalmente tenía que ser una vuelta al mundo. Entonces, yo armé mi viaje sobre todo pensando como en países en donde tuviera gente que conocía o que, pues, Ujú. que quería visitar o que quería. Entonces, yo empecé en Brasil. En esa época mi hermana estaba viviendo en Brasil, entonces me fui a Brasil al Carnaval de Río Ah, y súper. estuve allá como 2 meses. O sea, no fue un viaje
gastronómico. O sea, mi objetivo no era 100% gastronómico. Creo que yo en la gastronomía necesitaba hacer un alt, un break. Entonces fue más como fue como un viaje, quiero irme a viajar y miro a ver qué pasa. No. Entonces empecé en Brasil, México, Estados Unidos, visitando como familia. De Estados Unidos hice fui a Tahití, ahí sí era como la única excepción. Yo tenía mucha curiosidad y muchas ganas de conocer cómo se hacían los cultivos de vainilla. Nosotros, pues porque la vainilla es un producto súper noble y muy usado en la pastelería francesa, y nosotros aquí en Colombia, o yo en esa época solo conocía la esencia de vainilla, que es esas gotas que no tienen nada que ver con la vainilla. Entonces para mí era muy importante como ver cómo se cultivaba. Eso es una orquídea que finalmente la vainilla se hace manualmente. O sea, tú para que la vainilla exista tienes que polinizar la orquídea manualmente. Entonces eso fue como un proceso que a mí siempre me causó mucha curiosidad y admiración. Entonces paré en Tahití. Eso fue de Tahití me fui a Nueva Zelanda, porque me han hablado que Nueva Zelanda, y la verdad me encantó. Creo que es un país al que volvería, ojalá pudiera volver algún día. Y después estuve en Melbourne, tenía unos amigos de la universidad que estaban viviendo allá, y cuando llegó a Melbourne pasaron dos cosas. Uno es que pues ya estaba cansada de viajar, porque uno a veces dice, uy, qué delicia viajar, pero pues ya cuando ya 6 meses con la mochila y con la casa en el hombro, pues llega un momento en el que te cansas un poco. Y en Melbourne pues sí también necesitaba plata, pues necesitaba volver como a llenar un poquito como ese fondo para poder seguir viajando. Entonces paré en Melbourne y trabajé 4 meses ahí. Melbourne me encantó, ahí fue donde yo como conocí toda la parte de la cultura del café. En Francia en esa época yo estuve más cerca como a toda la parte de pastelería, y el café en Francia no está muy presente, pues no es como, hoy en día seguramente ha cambiado, pero en esa época no tanto. Pero en Melbourne sí estaba pues el arte latte, los capuchinos, son grandes tostadores de café. Entonces trabajé 4 meses en un café. Mistral tiene mucho de eso, ¿no? Como de eso que aprendí, esa cultura australiana como del cliente rutinario que le gusta tomarse el café en el negocio de la esquina. Entonces ahí me quedé 4 meses. Sí, eso es cierto, porque y creo que en Norteamérica también los cafés son muy así, porque yo me acuerdo, obviamente en Colombia ha cambiado, pero es muy distinto los cafés que son como que uno va y compra como pasteles o cosas así y se va a esos de que la gente va y trabaja desde allá o van y entonces se reúnen con gente, y eso en Norteamérica es muy común también, que el café es el lugar donde van los estudiantes y se lo más pasan que un todo el día café, ahí. es como el lugar donde tú vas antes del trabajo, después del trabajo, y saludas al dueño, entonces ya se vuelve tu amigo, y entonces tú ya sabes cómo le gusta el café, entonces ya no tiene que pedírtelo. Claro. Entonces ahí fue donde yo conocí esa cultura, y la cultura australiana, aunque la conocí muy poco, porque pues fueron 4 meses, es una cultura muy fresca, como muy... Sí, muy relajada. No son muy abiertos, o sea, son abiertos en la medida en la que te saludan y te acogen muy bien, pero entrar a las casas de ellos ya es... Yo no me quedé con ningún amigo australiano, por ejemplo. Pero sí, fue un paso muy interesante para mí también. Y ahí pues volví a cocinar y cociné. Algo que me gustó mucho en Melbourne fue que cociné de una manera muy distinta a la que yo estaba acostumbrada. O sea, yo en Francia cociné con un rigor y cierta estructura que no digo que sea mala, pero muchas veces también no es tan real. O sea, yo creo que cocinar como uno cocina en esos palacios, pues ningún negocio te aguanta ese costo. Claro, sí. O sea, nosotros hacíamos 20 postres para que solo 8 quedaran bien, porque los otros 12 tenían imperfecciones. Wow. Entonces, creo que en Melbourne lo que yo descubrí o desarrollé es cocinar de una manera distinta, en que no importa si sale torcido, lo importante es que esté bien hecho, que esté rico, pero si no sale exactamente igual al anterior, no pasa nada, vas a ver igual de rico. Entonces Melbourne me dio como ese lado como un poquito más chill, que no me dejaron los franceses. Y entonces ya de regreso, mi última parada fue Shanghái, y ya antes de volver a París y pues a Colombia. Ese fue como mi tour del mundo. ¿Y de la comida como, no sé, china cantonesa o algo así? No lo hice porque ya no me dio... O sea, yo la verdad solo tenía como 1 año. Y de hecho me acuerdo que cuando yo fui a planear mi viaje, me presentaron una chica parisina que ya había hecho 2 tours del mundo. Entonces cuando yo me senté con ella, pues yo dije, bueno, chévere, alguien que me aconseje un poquito cómo planear ese viaje, porque pues finalmente era algo muy desconocido para mí. Y cuando yo le dije, me dijo, bueno, ¿tú cuánto tiempo tienes? Le dije, no, pues tengo como 9 meses. Listo, ¿y qué países quieres hacer? Y inicialmente tenía como 20 países en la lista, y me dijo, no, Camila, eso no te va a alcanzar. Entonces en ese momento, como te digo, mi objetivo no era gastronómico, era más como despejarme la cabeza, visitar gente y entonces, pero lo tengo pendiente. Es una zona que tengo pendiente por visitar.
Bueno, y entonces vuelves a París y ahí ya tenías la idea de pronto que querías volver a Colombia o fue como volviendo ahí que te diste cuenta que... Sí, no, yo volví, sí, yo volví con, yo había durado 4 años sin venir a Colombia, que creo que es algo que hoy en día, pues si uno se va lejos de su país, por más de que uno esté contento por fuera, creo que, o un consejo, algo que yo les digo a las personas que están por fuera, es como no tratar de dejar que pasen más de 2 años sin volver Ok. a su país natal, porque yo dejé de pasar 4 años y creo que eso Ok. me pesó mucho. Entonces yo Interesante. sí quería volver, pues a ver a mis papás, pero volví sin ningún plan, porque Ok. yo había cerrado, cuando yo me fui de viaje cerré todo, o sea, yo finalmente lo único que tenía era lo que tenía en mi mochila. Y llegué aquí como que sin ningún plan, pero claro, yo soy muy inquieta y quedarme sin hacer nada no es lo mío. Entonces, en ese momento era diciembre, entonces, bueno, pues fiestas decembrinas. Y en enero un amigo me dijo, ay, yo conozco a Rafael Osterling, que es un peruano que tiene unos restaurantes. Y en ese momento, yo no sé si tú alcanzaste a conocer a Rafael, pero pues él tenía No. 2 restaurantes que en ese momento eran como los más Ok. famosos. Y está buscando pastelera y pues son 2 restaurantes. Yo creo que usted, pues claro, chef pastelera francesa. Y yo, pues bueno, yo postulo. Y postulé y empecé a trabajar ahí, pero me fue muy, no me fue bien, pero más por mí que por él. O sea, digamos que yo creo que no estaba lista. La manera en como ellos, primero era una cocina, no había pastelería, o sea, era una cocina con un horno de gas. Ok. Y yo no supe, yo en ese momento, pues claro, yo acostumbrada a trabajar en cocinas, en pastelerías con todo equipado, pues llegar Claro. a tratar de hacer unos postres en un restaurante con un equipo tan distinto al que yo estaba Claro. acostumbrado, pues no, yo estaba muy, en francés se dice de paysé, o sea, como que yo no entendía dónde estaba. Ok. Entonces fue una experiencia como de 3 meses, 4 meses, pero no, pues yo no era no estaba lista para eso. Y el día en que yo decidí renunciar, que dije, no, pues yo no, pero ya, o sea, yo ya tenía un apartamento, o sea, yo ya tenía, digamos que yo ya estaba Ya sentías que ya relativamente te habías volvido a instalada acá. restablecer acá, sí. Dije, bueno, va a renunciar, no sé qué voy a hacer, pero, ay, no sé, yo renuncié, algo saldrá. Y el día que renuncié, me presentaron a los que hoy en día son mis socios. Y de hecho, la que me presentó a mis socios fue la chica francesa que yo conocí porque quise hacer un tour del mundo. Ajá. Entonces, digamos que fue como pues sí, la vida hay veces tiene como sus coincidencias y ahí fue cuando yo conocí a Dylan y a Jérôme. Ok. Y ellos tenían ya la idea de que querían hacer como una propuesta gastronómica Gastronómica. acá en... Exacto. Dylan es franco-colombiano, Jérôme Ok. es francés. Ellos hicieron la misma carrera que yo en Marsella, en el sur, Ok. entonces polos opuestos, porque en Francia es como aquí, ¿no? Sí. Norte-sur son polos opuestos, pero ellos llegaron aquí, pues Jérôme finalmente se terminó casando con la hermana de Dylan, entonces digamos que ahí había familia. Y Jérôme quiso volver a Colombia con un proyecto para montar una cocina central, que es la Ok. que nosotros tenemos hoy en día, pero el objetivo inicial no era cafeterías o panaderías, sino era como cocina para restaurantes. O sea, era Ok. montar una línea de congelados de diferentes Ok. categorías para venderle a hoteles, restaurantes. Pero pues digamos que ese inicio comercial no es tan fácil. Primero eran productos congelados y la gente, sobre todo hace 12 años, 10 años, la gente el congelado siempre lo ha estigmatizado mucho y Sí. piensa que es sinónimo de mala De mala calidad, cuando es sí. todo o sea, cuando es todo lo contrario. Si está bien hecho, pues es justamente la mejor técnica para no ponerle Claro. conservantes y que el producto esté intacto. Entonces, nada, ellos son cocineros, les faltaba la parte de pastelería, porque pues un cocinero, es verdad que es difícil ser las dos cosas, ¿no? O Sí. tú eres un muy buen cocinero o eres buena pastelera, las dos. Entonces nos conocimos y creo que hubo muy buen match, un muy buen feeling, porque creo que venimos de la misma cultura, sobre todo la forma de trabajar. Entonces me propusieron hacer parte del proyecto como liderando la parte de pastelería y digamos que así fue como inició finalmente este plan en el que yo pues seguí como una carrera profesional en Colombia sin decir que yo quería llegar a montar mi negocio. Sí. La verdad fue, yo creo que ellos tenían un plan y yo me monté a ese plan y me dejé llevar. O sea, Ok. como que... ¿Y Pues, cuándo nace Mistral? Mistral como marca nació vamos a cumplir 10 años Ok, wow. este año. Son nuestros 10 primeros años y en 2016 en Chapinero y finalmente Mistral fue una esquinita que nosotros vimos. Nosotros teníamos el proyecto pues de los congelados, alcanzamos a tener grandes clientes como Tostado, Archis, Alpina. Digamos que logramos desarrollar un poco esa parte institucional, pero pues tú no puedes vivir solo de esos clientes. Ok. Entonces por eso siempre tuvimos como nuestros propios puntos de venta. Los primeros que tuvimos fue la Alianza Francesa, pues siempre muy conectados con la cultura Francia. francesa, claro. Y creo que Francia sí tiene eso y es que
está muy presente. Sí, sí, sí. O sea, la cultura francesa hace, o sea, los franceses se hacen oír y se hacen, y cuando llegan quieren impactar en donde están con su cultura, que creo que está bien, pues finalmente tienen muchas cosas por enseñarnos. Entonces, pues siempre muy ligados a la cultura francesa. Estuvimos en las alianzas francesas al principio, como durante 3 años más o menos. A los 3 años nos dimos cuenta que estar en una institución, pues no era lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos montar una marca que estuviera como más presencia con el público externo. Entonces ahí fue cuando nació Mistral en Chapinero. Nosotros vivíamos en Chapinero, no había buen pan. En esa época no había buen pan, y como buenos franceses, pues ellos querían poder comprar su baguette todos los días. Más que el café o la fruta o el desayuno, era el pan. O sea, para ellos el pan es como el oxígeno diario. Entonces, finalmente fue una panadería casi que para nosotros, pues para satisfacer nuestras necesidades. Y pues nos vimos con la sorpresa que ese barrio pues tenía también esa cultura y esa necesidad como de poder suplir su día a día con un buen pan. Pero entonces después del pan pues está el café, entonces pues de ahí desarrollamos el café, después está el desayuno. Entonces finalmente a nosotros nos gusta, pues Mistral es una marca que creció y que nació gracias a la comunidad que estuvo ahí en Chapinero, ¿no? Nosotros pusimos como un granito de arena, y finalmente lo que hoy en día es Mistral pues fue como ese intercambio que nosotros recibimos en el barrio por las personas que vivían ahí. Claro. ¿Y cómo describirías tú la oferta de Mistral? ¿Siguen muy ligados a lo que es Francia? ¿Han evolucionado un poco? Hemos evolucionado un poco, digamos que sigue muy ligado a lo que es de Francia. Incluso hoy en día hay veces nos preguntan que por qué no vendemos arepas, que por qué no vendemos pan de yuca así. Aunque uno sabe que hay un mercado, entonces a veces te debates entre, bueno, si hay un mercado iba a venir por mi pan de yuca, pero pues qué tanto estoy dispuesta a sacrificar como mi esencia. Entonces creo que por ahora siempre con Dylan tratamos de que si un producto llega tiene que tener alguna conexión con Francia, ojalá. Pero pues tampoco o sea, nosotros igual tenemos productos que son, que son locales, entonces pues no. Sigue habiendo una esencia importante, pero pues no somos cerrados como los franceses. Tenemos ese lado colombiano en el que a veces hacemos excepciones. Que sí ha evolucionado, sí, creo que el hecho de crecer o de llegar a nuevos públicos te obliga a hacer ciertos ajustes y que tu producto evolucione de cierta manera. Y creo que para nosotros fue muy marcante el tercer punto, que es el que tenemos, que ya va a cumplir 3 años. Llegar a ese punto sí fue como entender, bueno, qué es lo que tiene Mistral que a la gente le gusta y que es innegociable, pero hacia dónde tiene que migrar Mistral si quiere estar en este lugar. Que es el de la 80 y pico. Que es el de la 80. Entonces, por ejemplo, es el ser un lugar más comercial, pues hay toda una demanda de almuerzos del día. Claro. Que nosotros, pues sí tenemos una carta que te sirve para almorzar, pero no todos los días. Entonces ahí, digamos que hemos ido evolucionando como hacia lo que es, ahí decimos que es como el bistrot. Entonces es como, pues, y en Francia lo hay mucho, ¿no? Pues en esas brasseries o en esos bistrot, que es como el almuerzo del día en el que vas y comes con una copa de vino, y no hemos metido la copa de vino en el menú todavía, pero digamos en el menú del día. Pero sí, yo creo que Mistral igual ha evolucionado y el crecimiento te obliga a eso. O sea, si tú ya tienes más de 2 puntos, te toca replantear un poquito tu base inicial, pues porque finalmente pues tienes que hacer que la marca funcione y que entonces tratamos de hacer lo que menos sea, o sea, que la gente que no pierda su esencia. Creo que eso es el reto más grande cuando creces, que la gente que siempre me dice, ay, yo conocí Chapinero, Mistral Chapinero a sus inicios, que vaya al del Nogal y sienta que así hayan otros productos, que sienta que la esencia sí. Eso es lo más difícil. Y hablando de esa esencia, quería preguntarte qué significa para ti, bueno, y me imagino que también para Dylan y Jérôme, es el otro, traer la cultura francesa a Colombia. ¿Sientes que es como parte, no sé, de lo que no necesariamente lo que le debes, pero te da como mucha satisfacción como Claro, no, yo me siento muy orgullosa y creo que también, yo digamos que no puedo decir, obviamente no puedo decir que soy francesa, pero yo tampoco me siento colombiana. Digamos que eso sí, yo siento que soy como que tengo de las dos cosas muy mezcladas y sí me siento muy orgullosa y muy, pues más que agradecida hacia Francia. Digamos que es como, pues sí, finalmente es donde aprendí, es lo que me dejó, y es una manera también como de hacer lo que me gusta y lo que sé hacer, ¿no? Entonces, a mí cuando vienen franceses, pues tenemos muchos amigos franceses o clientes que llegan y se comen un croissant y nos dicen que les sabe más rico que en Francia. Es como, ya con eso hice la tarea. O sea, ese día es un día feliz para mí. ¿Y sientes que, no sé, que parte de tu
ahora, bueno, con tu familia y con todo, ¿sientes que hay un futuro que quisieras volver a estar conectada con Francia? Eso a veces me lo pregunto, no sé. Sí, de pronto si nosotros vamos muy, pues cada Ok. 2 años tratamos de ir, yo tengo todavía muchos amigos en Francia Ujú. y por mis socios también hemos conocido mucha gente, entonces creo que Francia siempre será un destino al que iremos. A vivir, no sé, no sé si más adelante me sienta con ganas de vivir allá, porque por más de que tengas ciertos conocidos y tengas una historia en ese país, pues finalmente donde tú te sientes, Sí, uno con la edad como que donde más mejor se siente, pues es finalmente en donde está. Y pues si yo tengo las dos, finalmente claro, estoy en Colombia y logré traer un pedacito de claro. Francia, entonces creo que tengo la mejor de las combinaciones por ahora en Bogotá. Claro. Y bueno, ya digamos, como cerrando los temas que hemos hablado, uno que me interesa mucho porque pues ya llevan 10 años, siento que les ha ido bastante bien, que han tenido muy buena acogida. Cuéntame un poco qué significa para ti o qué has aprendido tú sobre el éxito después de lo que es el éxito después de haber estado en lugares tan competitivos, tan exigentes y ya ahora teniendo pues tu propio negocio. Pues digamos que cuando yo estaba, a ver, cuando yo estaba en Francia, en esos restaurantes, muchas estrellas Michelin, tú el éxito lo mides en qué tan perfecto te quede el plato. Ajá, A ti te miden es cómo lo hiciste a la perfección, cómo no te desviaste, cómo... Y pues está bien, o sea, pero se te olvida un poco también en pensar en qué le estás en si ese plato le está generando lo que le tenga que generar al otro. Hoy en día en Mistral hay veces me doy cuenta que, o lo que he aprendido es que sí, a veces simplemente un croissant bien hecho ujú. genera aún más satisfacción que un postre con Con mil más capas y conexión. mil. Ujú. Entonces creo que hoy en día el éxito lo mido en qué tanta satisfacción le generamos a los clientes y no solo a los clientes, sino también pues al equipo con el que trabajamos, que eso es otro reto Claro, más difícil aún y es lograr también que la gente que está trabajando con nosotros sienta esa cultura y se impregne como de ese poder. O sea, nosotros tratamos de decirles a ellos, ustedes no se imaginan el poder que tienen en poder hacerle un buen café a un cliente claro, que quiere empezar su mañana con un café en Mistral. Entonces, hoy en día el éxito lo mido es como en la satisfacción que se claro. genera a través del producto que estamos haciendo, ¿no? Ujú. Qué lindo eso. Y en algo más personal, ¿qué le dirías tú a una joven Camila con respecto a lo que viene en Francia o una persona joven que está pensando como viajar al exterior y que no sabe qué se viene? Que no sabe qué se viene, que no tenga tanta expectativa, o sea, que no Ok. tenga expectativas, o sea, creo que hay veces o sea, que se deje llevar por la experiencia, finalmente uno hay veces se hace muchas ideas de lo que va a vivir o de lo que se va a encontrar en ese país y finalmente cuando uno viaja, la idea es eso, ¿no? Es como dejarse sorprender y no Ujú. tratar de... Hoy en día es difícil porque además con todas las comunicaciones, pues te logras hacer una idea Claro, sí, sí. de dónde vas a ir, pero creo que nada se compara al hecho de estar allá y de impregnarse a la cultura. Entonces yo diría como, nada, como hicimos en Mistral, que se deje llevar y que viva la experiencia con cosas buenas y con Ujú. cosas malas, ¿no? Porque Sí. no todo es color de rosa, pero que, nada, que se deje llevar. Y si fueras a describir tu vida migratoria, o bueno, tu vida con un postre, ¿cuál sería y qué Y ingredientes tendría? mi vida migratoria en un postre, hijo de madre. De pronto, de pronto, uy, de pronto una milhoja, pero un poquito quemada, con muchas capas. Ok. Digo quemada porque pues pronto tiene cosas que no fueron tan chéveres, pero tiene muchas capas. Tuvo momentos crujientes, tuvo momentos un poquito más soft, ¿cómo se dice? Como sedosos. Ujú. Pero al final el sabor en boca es único. Súper. Bueno, Camila, muchas gracias por venir, No, por contarnos tu historia. Hay viajes que se miden en kilómetros, otros que se miden en transformación y creo que en tu caso ambos aplican. sí, Estuviste por total. tantos lugares y tuviste unas experiencias muy, sí, muy únicas, pero también muy chéveres. Entonces, gracias por venir a contarnos al respecto No, y gracias también por, sí, por haber traído parte de esa cultura francesa con tus socios a Colombia. Les deseo muchos éxitos muchas gracias. y pues, y sí, y lo que venga, que espero que les vaya muy bien y de nuevo gracias por sacar el tiempo esta Muchas mañana. gracias. No, pues buenos vientos a todos y
y a los que nos estén escuchando, pues animarlos a que se aventuren, que no, lo peor que les pueda pasar es que quieran volver, pero es una experiencia fuera del país, es única y es indescriptible, y creo que es algo que solo tiene ganancia. Entonces, animarlos a que hagan eso. Bueno, y a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, si les gustó este episodio, por favor compártanlo. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales, Vino Inmigración, tenemos también LawyerSome en TikTok, en Instagram Vino Inmigración, LawyerSome en TikTok. Cuéntenos un poco qué les pareció esta historia, si han tomado este vino, qué pensaron del vino que nos tomamos y qué otras historias quieren que escuchemos en un futuro. Y bueno, hablando de redes sociales, cuéntanos también un poco, no sé, las tuyas, cuéntanos dónde te pueden encontrar a Mistral. En Mistral, yo no tengo simbiosis con Mistral, no tengo redes, las mías son Mistral, es mistral.co. Y pues nada, los esperamos, ahí contamos como los eventos que hacemos, hemos hecho muchos eventos contigo y nos gusta también que Mistral sea un espacio en el que se encuentren diferentes, no solo diferentes culturas, sino también diferentes artes. Entonces, claro, siempre un café o un pan es como un objeto de conversación o de intercambio. Entonces también invitadísimos a cualquiera de nuestras 3 sedes, a las redes y bueno, súper disponibles para tomarnos un buen café o un buen vino y discutir sobre las diferentes experiencias que cualquiera Camila pueda tener. Gracias, merci. Merci, santé. Santé.